así sea que la enviemos por internet en un link o la subo a YouTube y le paso las grabaciones y les va a pasar las láminas también. Bien. Nosotros estábamos entonces, bueno, hemos revisado ligeramente la historia, un poco del movimiento obrero internacional. También tratamos de ubicarnos un poco en el movimiento de los trabajadores aquí en Colombia, un poco de antecedentes que nos permiten entonces entender la dinámica de los movimientos sindicales. Arrancamos revisando un poco lo que es el marco constitucional del derecho de asociación. Artículo 37, artículo 38, artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, donde nos marca donde nos da el marco mejor para orientar la asignatura que es el derecho laboral colectivo. Y posteriormente, pues vimos otros 3 o 4 artículos de la Constitución, donde nos habla de la posibilidad que tienen de negociar algunas condiciones, pero también vimos el derecho que existe a la huelga. En ese sentido, entonces, con base en esos artículos que son los que nos dan el marco constitucional, arrancamos nosotros entonces a entender lo que era un sindicato, o por lo menos acercarnos a la definición de sindicato. Hasta ahí vamos, es así, digamos, pues, lo que hemos podido avanzar. Entonces, como definición de sindicato, ya lo habíamos visto más o menos, es una asociación de trabajadores, digamos que es una organización de trabajadores con el ánimo de ¿qué? De defender algunos intereses de carácter económico, profesional, algo otras definiciones, digamos que son un poco más amplias porque agregan allí algunas funciones a los sindicatos, etcétera, etcétera, pero en definitiva lo que podemos decir es que es una asociación o una organización de trabajadores con el ánimo de reivindicar derechos y garantías laborales. Bien, habíamos visto esta otra definición, ¿cierto? Como una agrupación de gente trabajadora, etcétera, etcétera. Bien, eso frente a lo que tiene que ver con la definición, digamos, de sindicato. La palabra sindicato dice que viene del griego, desde la etimología syndicus, que simplemente se puede traducir como protector, aquel que finalmente tiene una potestad de protección, es aquel que finalmente trabaja en pro de una, digamos, de una colectividad, en este caso de los afiliados. Esa digamos, es la palabra etimológica. Bien, vamos ahora a mirar entonces cómo se clasifican los sindicatos en Colombia, ¿cierto? ¿Cómo se clasifican? Hemos visto dónde está el marco constitucional, hemos definido lo que es un sindicato, ahora vamos a ver las clases de sindicato. Vamos a, antes de, permítanme un momentico, voy aquí a buscar el código. ¿Ustedes tienen el código ahí? No, profe, pero por Google lo buscamos. Si quiere lo vamos buscando allí para que vayamos también a... Sí, dinos qué artículo. Sí, dame un segundo. Aquí ya tengo este que es el que me gusta a mí. Bien, entonces vamos a irnos al artículo. Puede ser, arranquemos si quiere desde el 250 y el 350 más o menos. ¿Sí? Más o menos. Vamos a ir, aquí me está ahí apenas descargando. Ya me está abriendo. Bien, ya me está abriendo. Bien, vamos al 353, ¿listo? Al 353. Y vamos a hacer lo siguiente para que vayamos trabajando también de una vez el código, ¿listo? Bien, vamos trabajando aquí. Aquí ya lo tengo yo abierto, ¿listo? Muy bien. Entonces, habíamos visto
Este 353, que es una ratificación, digamos, del derecho de asociación del artículo 39 de la Constitución, sino que este le agrega algunos elementos adicionales, ¿cierto? Este artículo 354 lo vamos a ver después, es un tema, aquí este 292 del Código Penal que nos habla aquí está mal, no es el 292, sino que es el artículo 200 del Código Penal, pero esto lo vamos a ver después para que miremos, vayamos mirando cómo, digamos, qué tipo de protección adicional a la constitución legal existe para el movimiento sindical. Cuando hay actos que atentan contra la libertad de asociación, entonces hay una tipificación que se tiene en el Código Penal como un delito sancionable con pena privativa de la libertad y con multas a quien de una u otra forma atente contra el derecho a la libertad sindical, pero esto lo vamos a ver después. ¿Listo? Ahora me interesa ir aquí más abajo el código, para que vamos mirando también nuestra parte. Sí, listo. Vamos a ir aquí entonces inicialmente a este 356, ¿cierto? A este 356. Digamos que lo que encontramos aquí es una clasificación de los sindicatos. Nos dice que hay sindicatos de empresa, de industria, gremiales y de oficios varios. Este 353, para que vayamos mirando los artículos del código que tenemos. El 353, derecho a asociación, vamos a dejar este 354 pendiente. 355 también lo vamos a dejar pendiente y vamos por ahora, me interesa, al 356, que es la clasificación. Hemos definido lo que es un sindicato, vamos a ver cómo se clasifican los sindicatos y este 353 entonces lo vamos a trabajar aquí en estas laminitas para que de una manera más gráfica la podamos entender. Bien, dice el 353, ustedes le pueden hacer seguimiento allí entonces, seguimiento allí en el código. Nos dice que los sindicatos se clasifican entonces, primero, de empresa o de base, ¿cierto? Y arranquemos por ahí, de empresa o de base. ¿Quién tiene ahí el código abierto? ¿Qué nos dice entonces el 353 sobre ese sindicato de empresa o de base? ¿Qué dice el 353? Arranquemos leyendo ahí el 353, por favor. Alguien que nos ayude. Listo, profe. Profe, es el 353 porque el que los divide es el 56. 356, perdón, 356. Sí. Marty lo tiene, léelo. No, tranquila. 356. Sindicato de empresa de base, ¿qué dice el código? Dice sindicato de trabajadores. Sí. Profe, dice, Sí. los sindicatos de trabajadores se clasifican así. A, de empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Perfecto. Hasta ahí, vamos hasta ahí. ¿Sí? Bien. Ahí están viendo la laminita de la diapositiva, ¿sí? Sí, señor. Vale, bien. Entonces vamos a empezar a entender cómo se clasifican los sindicatos. Los sindicatos, entonces, como una organización de trabajadores, están clasificados de acuerdo con la conformación que sostiene. De empresa o también llamado sindicato de base. Como su nombre lo indica, entonces, es aquel sindicato que se crea, ¿cierto? Que se crea o que se funda y que está conformado por los trabajadores, ¿cierto? De varias profesiones, oficios o especialidades, pero tiene una característica, que todos esos trabajadores tienen que estar prestando el servicio en una misma empresa, establecimiento o institución. Un ejemplo, vamos a fundar el sindicato de la Universidad Santo Tomás. Entonces, nosotros queremos afiliar en la Universidad Santo Tomás ¿a quiénes? A los docentes que cumplen una función determinada. Vamos a afiliar a la universidad. ¿A quién más? ¿Qué otro tipo de trabajadores hay en la Universidad Santo Tomás? Los administrativos, ¿no? Administrativos. ¿Quién más tenemos? Los de servicios varios. Los de servicios generales o servicios varios, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a crear un sindicato de empresa, quiere decir, y también llamado de base, es que en él pueden afiliarse trabajadores sin importar a qué actividad se están dedicando.
Ejemplo, aquí en la universidad, entonces podemos decir, vamos a crear un sindicato de base, un sindicato de empresa, porque a él se pueden afiliar los docentes, los administrativos, las personas de seguridad, los trabajadores que nos acompañan en mantenimiento, las personas que nos acompañan en la vigilancia, si hacen parte, pues si tienen contrato con la universidad. Es el sindicato de base porque precisamente se llama de base porque es donde pueden afiliarse los trabajadores sin distinción, ¿cierto?, de su profesión o su calidad dentro de la empresa. Ese es el llamado sindicato de base. Otro ejemplo podría ser, digamos, en una entidad, no sé, como Servientrega, un ejemplo, sindicato de trabajadores de servicios, un sindicato de base. Allí entonces, ¿a quiénes podríamos afiliar? ¿Cuáles serían los trabajadores de una empresa como Servientrega? ¿Cierto? ¿Estarían quiénes? Los conductores, Conductores, estarían los que trabajan en las taquillas los recibiendo, repartidores, ¿cierto? Los repartidores, estarían los que empacan la mercancía, estarían los trabajadores en la parte administrativa, supongo que habrán que contadores, ¿cierto? Para llevar esa contabilidad, supongo que hay abogados para revisar el tema jurídico, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el sindicato de empresa o de base es el sindicato que está formado por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades. Digamos que hay una posibilidad amplia de que estos trabajadores se afilien sin importar si realizan una actividad determinada o no. La única condición para el sindicato de base es que sea en una misma empresa, establecimiento o institución, ¿cierto? Institución. Bien, eso digamos así de entrada. Ahorita vamos a mirar ejemplos y vamos a ahondar un poco más en el sindicato de empresa. Vamos al sindicato de industria o rama de actividad económica, lo vamos a encontrar también en el código, ¿cierto? Nos va a decir que el sindicato de industria o por rama de actividad económica es aquel sindicato que está conformado por individuos, ¿cierto?, que prestan sus servicios a en varias empresas, ¿cierto? Pero la característica de esas empresas es que se dedican a una misma actividad o rama de actividad económica. ¿Sí? A diferencia del sindicato de base, los que hacen parte de ese sindicato o que pueden fundar o crear ese sindicato son aquellos trabajadores independientemente de la profesión, pero que pertenecen a una misma empresa. Ejemplo, la Universidad Santo Tomás. Pero hay unos sindicatos que llamamos de industria que la característica es que pueden estar conformados por varios trabajadores, desde luego, pero la característica es que esos trabajadores pueden pertenecer a varias empresas, pero todas las empresas tienen que tener la misma actividad económica. Ejemplos de esos, por decir algo, vamos a suponer que vamos a fundar el sindicato de docentes del municipio de Medellín, sindicato de docentes. Entonces, ¿quiénes podrían afiliarse a ese sindicato de docentes del municipio de Medellín? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Quiénes hacen parte de la docencia en Medellín? ¿Quiénes trabajan en la docencia en Medellín? ¿A quiénes podemos llamar docentes en Medellín? Caroline, Margie, cualquiera. Profe, a todos los de a los profesores de las universidades, las instituciones educativas, del normal, pues de bachillerato y la del colegio ¿Qué tipos de colegios hay? público y privado. Hay instituciones de educación media, técnica, tecnológica.
Entonces, cuando hablamos de un sindicato por industria o rama de actividad económica, cuando hablamos de industria no necesariamente tiene que ser pues que sea una fábrica, ¿cierto? Sino que nos referimos a una actividad y puede que incluso la actividad que despliegue no genere recursos, como estas universidades que supuestamente son sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué pasa? Allí está un sindicato de gremio, puede estar entonces conformado por trabajadores de varias empresas, pero que su característica principal es que estas empresas tienen la misma actividad. Ejemplo, el de docentes. Entonces podríamos vincular trabajadores de la escuela rural, o la escuela X de Medellín, claro, podemos vincular docentes de las universidades públicas y privadas, claro que sí. Podemos vincular docentes que trabajan con los niños en los jardines, claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varias empresas, pero la característica de todas ellas es que se dedican a una actividad económica. Esta es la docencia, por lo tanto, entonces hablamos de que este es un sindicato de industria o rama de actividad económica. Ahora ampliamos un poco más y damos otros ejemplos. Bien, nos dice el código también que hay otra clasificación de los sindicatos fuera de la empresa o base, la de industria o gremio o actividad económica, y son los sindicatos gremiales. ¿Qué es lo que pasa con el sindicato gremial? Pues que su característica es ahora que este sindicato estará formado por individuos de una misma profesión o especialidad. Ya aquí el elemento para clasificarlos no es la empresa, sino la actividad a lo que este trabajador se dedique. En la universidad, por decir algo, ¿cuál podría ser un sindicato de gremio? Atendiendo a que este lo conforman individuos de una misma profesión. ¿Cuáles podrían entonces ser los sindicatos que se puedan crear aquí en la Universidad de Santo Tomás? No sé, profe, de pronto el gremio de los abogados. Un sindicato de abogados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaría conformado por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Aquí en la universidad, ¿cuál podría también ser otro ejemplo? Ya ustedes lo habían dicho hace rato, o digamos, ¿cuáles son los trabajadores que hay acá? Profe, los que se encargan de la parte del aseo, de la limpieza. Sí, podríamos decir que es un sindicato, por decir algo, de trabajadoras de los oficios generales, por decir algo. Cuando hablamos aquí también nosotros de profesión, no necesariamente nos vamos a enfocar en el tema de si son abogados, médicos, arquitectos, ingenieros, sino que desarrollan una actividad igual. Ejemplo, las personas que en esta universidad trabajan en el área administrativa. La condición es que desarrollen actividades o profesión u oficio u especialidad en el área administrativa. Los profesores o docentes, ¿podríamos crear un sindicato gremial? Pues claro, entonces, si el sindicato es de la Universidad Santo Tomás, vamos a decir, sindicato de docentes de la Universidad Santo Tomás, ¿podría entonces afiliarse un trabajador de la parte administrativa a este sindicato de gremio? ¿Qué dice Caroline? Profe, pues yo diría que sí, porque mire lo que dice el numeral C, gremiales, están formados por individuos de la misma profesión u oficio o especialidad. Y como usted lo acaba de decir, puede ser un docente, por decirlo así, de la profesión o sea, de derecho, y si, o sea, se agrega también al sindicato, por ejemplo, la parte administrativa también se podría hacer por la parte del oficio, ¿no? Alejandra, ¿usted qué piensa? ¿Está de acuerdo con Caroline o no? Pues, profe, sí, me parece que lo que la compañera dice, sí, pues no sé,
Yo también digo que sí. Camila, ¿usted qué dice? Pues sí, profe, viéndolo de esa manera, pues podría ser. Marci, ¿usted qué piensa? Sí, profe, porque digamos lo que ella dijo estaba muy ligado a lo que usted estaba diciendo ahorita sobre la actividad. Y Camila, ¿usted qué dice? Profe, pues yo creo que no, la verdad, esta debe como limitarse a una profesión estricta, por eso diría que no. Desde luego que es correcto, Camilo, no se puede, pues porque entonces, ¿qué sentido tiene que sea un gremial y entonces es el sindicato de docentes y entonces se afilia una persona que no es docente? Pues entonces, ¿qué sentido tiene? Pero no tiene ningún sentido. Si es un sindicato de médicos, entonces yo como abogado me puedo afiliar al sindicato de médicos. ¿Ustedes qué piensan? No, Pues no, porque no soy médico. Sencillamente, ¿por qué? Porque el sindicato de gremio es aquel que está formado por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad, ¿cierto? ¿Sí? No podría entonces el sindicato de profesionales de la Procuraduría recibir a una persona que no sea profesional, que no haya podido acceder a un título profesional, pues porque el sindicato es gremial, es de un gremio determinado. ¿Sí? El sindicato de, ahora lo miramos, el sindicato de guardianes del INPE, pues sería entonces que un policía o un docente o una persona que no pertenezca a la guardia del INPE se podría afiliar a ese sindicato. Pues no, porque no es que es un sindicato de gremio, es solamente para aquel que tenga la categoría o la condición de profesión, oficio o especialidad asociada al gremio que se está utilizando. ¿Sí? Ya cuando en una misma empresa hay varias profesiones, pues fundamos es un sindicato de empresa. Cuando los trabajadores cumplen la misma función, pero en varias empresas, pues fundamos un sindicato de industria, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en aquellas empresas donde hay una multiplicidad de oficios, pero no logramos tener un número determinado de trabajadores para poder crear un sindicato, como es el número de 25 trabajadores? Pues podemos entonces que crear un sindicato de oficios varios. Un sindicato de oficios varios está formado por trabajadores, escuchen bien, de diversas profesiones, ¿cierto? Disímiles o inconexas, no tienen que tener una relación, pero solo pueden formarse esos sindicatos de oficios varios en las empresas o en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión o oficio, en un número mínimo requerido para formar uno gremial. ¿Cuánto es ese número mínimo para formar uno gremial? De 25 trabajadores. Y solo mientras subsista esta circunstancia. Vuelvo y me explico con respecto al sindicato de oficios varios. Estamos nuevamente ubicados en la Universidad Santo Tomás. Para fundar un sindicato, les adelanto entonces, para poder fundar un sindicato necesitamos mínimo 25 trabajadores que voluntariamente quieran afiliarse o fundar el sindicato. ¿Listo? Bien, eso más tardecito lo vamos a mirar. Un sindicato se funda con 25. ¿Qué pasa en una empresa como la Universidad Santo Tomás, donde hay cinco trabajadoras de los servicios generales, hay 2 trabajadores de mantenimiento 3, hay otros 4 o 5 trabajadores o 6 de vigilancia, tenemos otro trabajador? Pues ahí hay 2 posibilidades. Uno, si ahí no se puede crear un sindicato de gremio, ¿cierto? De gremio, de decir, somos 25 docentes, entonces fundamos un sindicato, sino que somos nomás 10 o 5 o 6, podemos crear o bien un sindicato de base, porque allí podíamos caber todos, ¿cierto? O un sindicato de oficio. Lo que pasa con el sindicato de oficios varios es que a ese sindicato de oficios varios también se pueden afiliar personas que trabajen en otras empresas, a diferencia del de base que tiene que ser de la misma empresa. En definitiva, el sindicato de oficios varios lo que hace es que afilia a todos aquellos trabajadores independientes de
la empresa donde trabajen e independientemente de la labor que cumplan e independientemente de la profesión que cumplan, puede crearse un sindicato de oficios varios. Este es el que recoge, digamos, la posibilidad de afiliación de todos, pero está condicionado a que en la empresa donde vaya a haber ese sindicato, donde se vaya a crear ese sindicato, no puede haber un número alto, o sea, un número de 25 personas que puedan fundar ese sindicato. Ejemplo, si aquí en la Universidad Santo Tomás tuviésemos un número determinado de 25 trabajadores para fundar un gremio, ¿cierto? Un gremio por actividad, pues no podría crearse ese sindicato de oficios varios. Bien, volvámonos a revisar bien claramente para que ahora miremos entonces que nos quede bien esta clasificación. Sindicato entonces de empresa, nos dice el código, están formados, conformados o fundados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. Un ejemplo, los trabajadores de la Volkswagen, ¿cierto? Independientemente quiénes estén allí, quiénes pueden estar en la Volkswagen, quiénes pueden ser los trabajadores de la Volkswagen. ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes podrían participar como trabajadores en la Volkswagen? ¿Quiénes creen ustedes que trabajarían en la Volkswagen? ¿Qué tipo de trabajadores? Ingenieros mecánicos, ensambladores, el personal de servicios varios, me imagino que un contador, un gerente. Correcto. Mensajeros, los que hacen mantenimiento, los que están en la ensambladora, los que están en la parte de repuesto, los que están en ventas, los que están, no sé, en el taller, etcétera, etcétera. Ellos que pueden crear que un sindicato de base o empresa, de base o también llamado de empresa, pero está condicionado ¿a qué? A que los trabajadores sean de la misma empresa, ¿cierto? De la misma empresa. Caroline, ¿qué es un sindicato de empresa? Bueno, según el artículo 356, el sindicato de empresa está formado por varios individuos de varias profesiones u oficios o especialidades que prestan sus servicios en la misma empresa, establecimiento o institución. Y pues ya me queda mucho más claro. De hecho, ahorita pues estaba leyendo cuando usted me preguntó por el literal C, y sí, pues usted tenía mucha razón, y también el compañero Camilo que como que fue el único que como cayó en cuenta de que sí, o sea, ¿Y y cuál tiene sería un ejemplo de un sindicato de empresa, Caroline? ejemplo sería la empresa de aerolínea Avianca. ¿Qué tipo de trabajadores hay allí? Pues los tipos de trabajadores que puedo identificar son el piloto, copiloto, las azafatas, ¿quién más? Los que trabajan en carga, los que trabajan en mantenimiento, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Ese es un sindicato entonces de empresa, listo, muy bien. B, sindicato de industria o por rama de actividad económica. Cuando hablamos de industria, no se queden con que tiene que ser una industria, puede ser cualquier tipo de actividad o rama de actividad, y no necesariamente esa rama de actividad nos tiene que generar un tipo de recurso económico. ¿Listo? Bien. Está conformado entonces por individuos que prestan servicios en varias empresas, pero que la característica de esas empresas es que desarrollan una misma rama de actividad económica, ¿cierto? Sí. Ejemplo de ese, está por decir algo, la Unión Sindical Obrera de la industria del petróleo, ¿cierto? De la industria del petróleo, ¿sí?
Allí hay varias empresas, hay unas, por decir algo, que las trabajan, que son de Estados Unidos, otras que son canadienses, está Ecopetrol, está Pacific Rubiales, hay una serie de empresas, pero la característica de esa unión sindical obrera es que la industria del petróleo, ¿sí? ¿Podría un trabajador de Avianca afiliarse a la Unión Sindical Obrera o ir a fundar un sindicato de la industria del petróleo? Pues no, ¿cierto? No, porque nada tiene que ver Avianca con el petróleo, ¿sí? Solo simplemente que los aviones funcionan con gasolina, ¿cierto? ¿Sí? Una unión, un sindicato que agrupa trabajadores de varias empresas, pero que su característica o su común denominador es que estas empresas se dedican a la misma actividad económica. Otro ejemplo de este sindicato es el que tenemos con Sintrainal, ¿cierto? Que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, ¿cierto? Entonces, este sindicato tiene una particularidad que puede fundarse con varias empresas que se dedican a la industria agroalimentaria, ¿sí? Ejemplo, ¿qué es agroalimentario? ¿Qué quiere decir agroalimentario, Alejandra? Profe, pues no estoy segura, pero pues deduzco que es como todo lo de los alimentos de plaza. Sí, digamos que son todas aquellas empresas que se dedican a la producción de alimentos con algún grado de industrialización, ¿cierto? ¿Sí? Pero aquí el concepto es que sea todo aquello que provenga del agro y que alimente, que sea un alimento. Entonces, aquí, por decir algo, podrían estar los paperos, los trabajadores de Urabá, ¿cierto? Que producen banano. Podríamos encontrar entonces empresas que tienen arroceras y tienen trabajadores. Esas tres empresas podrían crear un sindicato de industria, los paperos, los bananeros y los arroceros. Sería un tipo de industria de agricultura, profe. ¿Un tipo de qué, Camila? De industria como la agricultura, o sea, podría ser parte. Sí, digamos que este sindicato tiene un concepto amplio, entonces uno ya puede determinar qué es un producto agroalimentario. Entonces uno podría decir, bueno, y es que lo que pasa es que hay una fábrica de quesos, eso es agroalimentario, claro que es agroalimentario. Ah, venga, y entonces aquí se podrían afiliar también trabajadores de Colanta. ¿Mm? Pues claro, porque también eso es agroalimentario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que es un sindicato de industria o de rama de actividad? Es aquel sindicato que está conformado por individuos de varias empresas, pero que la característica de esas empresas es que todas se dedican a una misma actividad económica o alguna actividad industrial, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Margie, ¿qué es un sindicato de industria entonces? Profe, de industria es que son de diferentes empresas, o sea, son personas de diferentes empresas, pero que las empresas están destinadas a una actividad económica específica. Correcto, que tienen que ser de la misma actividad. ¿Cuál puede ser un ejemplo diferente a estos dos de una empresa, de un sindicato de industria, perdón? Por ejemplo, de las universidades de Medellín. Sí, ¿y a qué se dedican? ¿Cuál es la actividad de las universidades?
Pues educar, Ujú, formar personas. correcto. Entonces, ¿cómo podríamos llamar ese sindicato? ¿Un sindicato de qué? Educadores o de trabajadores del sector educativo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Cuando creamos un sindicato de industria de ese sector educativo, entonces la condición es ¿cuál? Primero que la empresa que se va a vincular o los trabajadores de esa empresa pues tienen que dedicarse a eso, ¿cierto? Entonces, por decir algo, podríamos decir, vamos a crear el sindicato de trabajadores de las universidades privadas de Medellín. Ese sería un sindicato ¿de qué? Profe, Profe, ¿serían no es- docentes? Sería un sindicato de industria, ¿verdad? Educación. ¿Cierto? Ujú. Muy bien, de industria. ¿Por qué? Porque estaría conformado por varias universidades, de trabajadores, perdón, de varias universidades, pero que su común denominador es que esas universidades o esas empresas se dedican a la industria de la educación, perdón, se dedican a la educación. Muy bien. Bien, Camilo, ¿qué es un sindicato de empresa? ¿De qué, profe? De empresa. El de empresa es el que está formado por varios trabajadores o pues profesionales independientes, independientemente pues de oficio, de cualquier cosa que presten sus servicios o trabajen dentro de una misma empresa, dentro de una misma institución o algo así. Perfecto, muy bien. Bien, el mismo 356 nos dice entonces que los sindicatos también se clasifican en sindicatos de gremio. Son las organizaciones sindicales que están formadas, fundadas o conformadas por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Por una misma profesión, oficio o especialidad. Ejemplos: la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, o la Federación Colombiana de Médicos, o la Federación o el Sindicato de Abogados, o el Sindicato de Transportadores, o el Sindicato en este caso, Sindicato Gremial de la Guardia, que es de solo funcionarios que se dedican a la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad. Estos sindicatos de gremio. Sí, Alejandra, ¿qué es un sindicato de gremio entonces? Y un ejemplo. Profe, no sé. Estaba poniendo, no me acuerdo. Lea la diapositiva, ¿verdad? Dice, están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. Denos un ejemplo entonces de ese sindicato. ¿Cuál sería? Pues como lo de los profesores, ¿no? Que están todos en una misma profesión y oficio. O sea, tienen que pues estar en la misma rama, ¿sí? De lo que hacen. No es la misma rama, en la misma profesión, en la misma Exacto. profesión, ¿cierto? Entonces usted podría crear un sindicato de docentes, ¿cierto? O de educadores, y podría ser válido un sindicato de educadores, ¿cierto? De educadores, y allí pues podría también entonces caber, digamos, como gremio la profesión de educador. Listo, muy bien. Ahora, los sindicatos de empresas varias o de oficios varios, perdón, como les decía entonces, son aquellos sindicatos que están agrupados o que los agrupan trabajadores que tienen diversas profesiones, no importa si esas profesiones son iguales o no, o sea, pueden ser profesiones muy distintas, ¿cierto? Pero están creados o establecidos en el código para aquellos trabajadores que no pueden fundar un sindicato de gremio. En la empresa en que no se pueda fundar un sindicato de gremio porque no tienen el número de 25 trabajadores, entonces lo que se puede hacer es reunir varios trabajadores de varias empresas o en la misma empresa, normalmente es de varias empresas, y crear un sindicato de oficios varios para poder tener esa protección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el número de trabajadores no le da de los 25 para el de gremio. Un ejemplo es
el Sindicato de Trabajadores Profesionales Técnicos y de Oficios Varios de la Salud. ¿Sí? Entonces, por eso hago en un hospital. En un hospital, pues no hay, digamos, el número determinado de trabajadores, por decir algo, que hacen rayos X, ¿cierto? O camilleros, o intensivistas, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Un sindicato de oficios varios y allí agrupamos la posibilidad, o metemos allí los trabajadores de varias profesiones con la finalidad de que se pueda entonces ejercer ese derecho de asociación sindical, que es el que estamos nosotros trabajando bien. Camilo, un resumen entonces de cuáles son las clasificaciones de los sindicatos hasta el momento. Profe, pues según el artículo 356, si no me equivoco, nos dice que existen 4 tipos de sindicatos o formas de asociarse las personas. El primero es el de empresa, en el cual varios trabajadores, independientemente de su rol, de su condición, laboran dentro de una misma empresa y se pueden asociar. El otro es el de industria o rama, este sí es un poco más formal. En este se forma por varios individuos, pero tienen que prestar, o sea, pueden prestar el servicio o la actividad en diferentes empresas, pero tienen que ser claramente de la misma industria. Ejemplo, trabajadores de universidades de Medellín. Todos tienen que ser trabajadores de universidades de Medellín. Gremiales, que sería la siguiente. Estas son formadas por individuos que deben tener una misma profesión, oficio o especialidad. Por ejemplo, el gremio, no sé, de los conductores de automóviles, de taxis, por ejemplo. Y de oficios varios, en este es cuando no se alcanza a cumplir el mínimo de personas para formar un sindicato, que son 25, y entonces en ellas pueden estar diversas personas. Bien, perfecto. ¿Qué es un sindicato? Profe, no se le entendió ni que si está hablando, no se le está escuchando. Sí. Le preguntaba a Camila qué es un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Profe, un sindicato es una organización donde los trabajadores buscan que se les reconozcan las garantías en cuanto al dinero, derechos, en donde puedan establecer, digamos, lo que ellos requieren para trabajar de manera más digna y con garantías, pues en mis palabras. Perfecto. Caroline, ¿cuál es el marco constitucional del derecho de asociación? No sería los principios, en los principios ¿cómo es? La complementariedad e integración normativa, que viene siendo la integración de la unidad normativa, en los derechos internacionales de los derechos humanos como fuente de los derechos internos, que son todas las obligaciones de los estados en virtud del derecho internacional de respetar, proteger, promover los derechos humanos y la responsabilidad internacional. Bien, ¿y cuál es el artículo de la Constitución Política que le da el marco constitucional al derecho de asociación en particular? Profe, si no me equivoco, creo que es el artículo 53, si no me equivoco. Margie, ¿cuál es el marco constitucional del derecho de asociación? El artículo 39 de la Constitución Política, profe, que habla sobre que los trabajadores y los empleados tienen derecho, pues, a constituir los sindicatos. Bien, dame un segundito acá. Un segundito, escribo acá, un segundo, qué pena. Ups. Bien. Bien, ¿y qué otros artículos nos dan el marco constitucional? Profe, pues el 37, que habla de el derecho, pues, a una reunión y a las manifestaciones pacíficas. El 38, que es de
el derecho de asociación, el 39 que es fundamental, que nos habla sobre los sindicatos, el derecho pues a los sindicatos, el 53 que en ese sí ya nos muestra un marco fundamental y en el cual pues nos habla de muchas cosas, entre las cuales está la creación del Estatuto del Trabajo, el 55 de la negociación colectiva, el 57 el que habla más o menos de la participación en la gestión de la empresa, también pues los convenios que se tienen con la OIT y pues ya yéndonos a la ley más particular, pues el Código Sustantivo del Trabajo. Perfecto, muy bien, muy bien. Bien. Esta sentencia, para que la tengan presente, para que la revisen, ¿sí? La C-567 del 2000, ¿cierto? Digamos que es una sentencia que nos habla un poco de lo que es el derecho de asociación, la protección constitucional y la protección, digamos, de carácter internacional. Pero allí en esta sentencia también vamos a encontrar la posibilidad de la afiliación a varios sindicatos para que la vayan leyendo, que esa la vamos a trabajar en estos días. ¿Listo? Entonces vayan mirando esta sentencia. Bien, ahora vamos acá. Vamos a mirar acá un poco. Denme un segundo para que vayamos aquí directamente. Profe, disculpa, ¿cuál año es la sentencia? El año Del año 2000. Vale. Bien. Bien, aquí vamos entonces a mirar un poco el código. Vamos a dejar este 357 y vamos a irnos. Bueno, antes de esto quiero que miremos. Quiero que vayamos acá, un poco a las, digamos que, ¿cuáles son las funciones de un sindicato? O sea, ¿a qué se dedica un sindicato? ¿Qué es lo que hace un sindicato? Hemos definido lo que es un sindicato, hemos hecho la clasificación, ahora después vamos a ver otro tipo de clasificación, confederaciones y confederaciones, pero lo vamos a ver después. Por ahora es estos sindicatos, que son una, digamos, organización de trabajadores con el ánimo de buscar reivindicaciones laborales y mejorar las condiciones profesionales y económicas, que están clasificados en, digamos, 4 grandes grupos: sindicatos de base de base de empresa, sindicatos de gremios, sindicatos de industria y sindicatos de oficios varios. Que el marco constitucional está dado por el artículo 37, 38 y 39 de la Constitución, que asimismo hay otros artículos que también dan el marco, como es el tema de la negociación colectiva, el 53 y el 55, derecho a la huelga, etcétera, etcétera. Que hay unos convenios internacionales llamados así, como convenios internacionales, que también son, que hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto entonces hay que cumplir con ellos. Vamos a ver ahora entonces un poco lo que son facultades y funciones de un sindicato. Pero para saber qué es lo que hacen los sindicatos, a qué se dedican los sindicatos en Colombia. Entonces, si alguien me ayuda, vamos a darle lectura a este artículo, numeral 1. ¿Quién me ayuda? Camila. Listo, profe, dice, son funciones principales de todos los sindicatos. Primero, estudiar las características de la respectiva profesión y los salarios, prestaciones, honorarios, sistemas de protección o de prevención de accidentes y demás condiciones de trabajo referentes a sus asociados para procurar su mejoramiento y su defensa. Perfecto, muy bien. Entonces, una de las funciones de los sindicatos es que, pues, revisar constantemente el tema de la profesión que se desarrolla en la empresa. Digamos, si aquí en la Universidad de Santo Tomás tuviéramos un sindicato, entonces, ¿qué estaríamos pendientes nosotros? De revisar la profesión de qué, de docente, la misma situación del estudiante, de los trabajadores administrativos, revisar que los salarios que perciban sean más o menos los salarios acordes al mercado, al perfil del docente, qué prestaciones tiene ese docente, qué garantías tiene, cuáles son los honorarios que percibe, cuál es el sistema de protección y de prevención de accidentes, si aquí tenemos o no tenemos un sistema de riesgos laborales, de riesgos profesionales, si tenemos brigadas, etcétera, etcétera, cómo funciona eso, participar de esas condiciones, ¿sí? Y desde luego estar pendiente de qué, del mejoramiento y la defensa de esas condiciones, tanto salariales como prestacionales.
¿Sí? Caroline, el numeral 2, ¿qué nos dice? El numeral 2 dice, propulsar el acercamiento de empleadores y trabajadores sobre las bases de justicia, de mutuo respeto y la subordinación a la ley y colaborar en el perfeccionamiento de los métodos peculiares de las respectivas actividades y el incremento de la economía general. Entonces, mire, otra de las funciones de un sindicato, pues es precisamente que casi que servir de intermediario entre el empleador y el trabajador. ¿Para qué? Para buscar una armonía en la empresa, que esa armonía, pues ese acercamiento permita esa armonía y que también haya que, pues desde luego, un respeto por el trabajador, pero que el trabajador entienda también y el empresario que hay una subordinación a la ley, que hay unos derechos que hay que respetar, ¿cierto? Y que todos tenemos que colaborar en el perfeccionamiento de los métodos para que la respectiva actividad a la que se dedica esta empresa, pues tenga un incremento económico. En la medida en que la empresa funcione bien, reciba ganancias, pues entonces de esa misma medida podemos también plantear que mejoras salariales y prestacionales y mejoras en general basadas desde luego en un concepto de justicia. Sí, hombre, si la empresa está súper bien, está ganando mucho dinero y está full, pues hombre, pues también que algo se le retribuya a los trabajadores, ¿verdad, Margie? ¿El tercero cuál es? Margie, ¿el tercer numeral cuál es? ¿Qué nos dice? Celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, garantizar su cumplimiento por parte de sus afiliados y ejercer los derechos y acciones que de ellos nazcan. Perfecto. Mire entonces que una de las facultades o funciones que tienen los sindicatos también es que es de poder celebrar convenciones colectivas. Ya después vamos a ver nosotros, obviamente, qué es una convención colectiva, pero inicialmente es que es un acuerdo al que se llega por parte de los trabajadores y la empresa, producto de una negociación. Esa negociación nos lleva a que se firme una convención colectiva y también unos contratos sindicales. ¿Para qué? Para cumplir, para garantizar el cumplimiento de derechos y acciones que nazcan ¿de dónde? De esas convenciones colectivas, ¿cierto? Bien, el cuarto es asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos que emanan ¿de qué? Del contrato de trabajo, ¿sí? ¿Ante quién? Ante la administración, ante las autoridades administrativas, ante el empresario. Digamos que en pocas palabras, el sindicato es el que representa al trabajador ante el empleador, ¿cierto? E incluso ante terceros. ¿Para qué? Para que si un trabajador está teniendo una dificultad, pues hombre, pues se acompaña del sindicato y el sindicato va a abogar por ese trabajador, va a pedir una cita con el empresario, va a pedirle una audiencia. Hombre, mire, tenemos una dificultad con este trabajador, estas circunstancias, estas condiciones, queremos pues que lleguemos a un acuerdo para que se le solucione esta dificultad, este problema, ¿cierto? Esa es, digamos, otra de las funciones que tenemos. Alejandra, ¿el quinto cuál es? Ya, profe. Dice, representar en juicio o ante cualesquiera autoridades u organismos los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva y representar esos mismos intereses ante los empleadores y terceros en caso de conflictos colectivos que no hayan podido resolverse por arreglo directo, procurando la conciliación. Bien, entonces mire que un sindicato puede incluso representar en juicio, o sea, servir como representante legal en un juicio, en un proceso de carácter judicial, ¿sí? O ante cualesquier autoridad u organismo, ¿sí? Eso es lo que hace un sindicato, representar al trabajador en un juicio ante cualquier autoridad administrativa o organismo
¿qué va a representarle o qué va a defender? Los intereses económicos comunes o generales de los agremiados o de la profesión respectiva, ¿cierto? Y esos mismos intereses va a ser el representante ante los empleadores y ante terceros, ¿cierto? Cuando no se pueda resolver el problema entre el trabajador de manera directa, ¿sí? Y pues este serviría entonces de conciliador, en decir, venga, hay un problema aquí individual, venga a ver cómo se resuelve, etcétera, etcétera, pero el sindicato puede representar en juicio a los trabajadores, ¿cierto? A los trabajadores, ¿sí? Promover la educación técnica y general de sus miembros. Una de las, otra de las labores de un sindicato es esa, es promover la educación. Hay sindicatos que tienen colegios, hay sindicatos que tienen institutos para promover la formación técnica, tecnológica e incluso profesional. Hay sindicatos organizados que tienen universidad, como es la UTAL, la Universidad de Trabajadores de América Latina, que antes tenía su sede en Venezuela, antes la tuvo en Cuba y ahora la tiene en Panamá, donde se forman trabajadores, sobre todo allí la formación es técnica y tecnológica y se brinda pues esa formación a los trabajadores, pero muchos otros sindicatos tienen alianzas con colegios, alianzas con universidades o institutos de formación para promover precisamente la educación de los trabajadores, ¿cierto? Tenemos el sexto, que es que promover, el séptimo, prestar socorro a los afiliados en caso de desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad. Después vamos a ver que los sindicatos tienen algunos recursos y pues ellos ¿qué hacen? Lo que hacen ellos también es cuando un afiliado, porque esto es un tema asociativo, cuando un afiliado tiene una calamidad, no sé, un derrumbe y se le llevó la casa, pues el sindicato busca cómo prestarle socorro, cómo prestarle ayuda a ese trabajador, tratando de ubicarlo, de conseguirle ciertas cosas, si tiene una dificultad económica o alguna situación personal. Ese sindicato entonces ayuda al afiliado, ¿sí? Cuando tiene una invalidez, pues no solamente lo acompaña para que haga los reclamos que le corresponden, para que también se reintegre a su labor o en su defecto para reclamar una pensión o lo que se requiera con ese trabajador, ¿cierto? Camilo, ¿el 8 qué dice? ¿Qué dice el 8? Profe, el octavo dice promover la creación y fomentar el desarrollo de cooperativas, cajas de ahorro, préstamos y auxilios mutuos, escuelas, bibliotecas, institutos técnicos o de habilitación profesional, oficinas de colocación, hospitales, campos de experimentación o de deporte y demás organismos adecuados a los fines profesionales, culturales, de solidaridad y previsión contemplados en los estatutos. Bien, pues resulta, Camilo y demás compañeros y compañeras, que los sindicatos, por ley, pueden crear las empresas o las instituciones que ellos consideren necesarias para que eso le dé o redunde en el bienestar de los trabajadores, ¿cierto? Pueden crear cooperativas de trabajo asociado, pueden crear cooperativas de ahorro. Obviamente, pues que habrá que hacer toda la papelería para hacer las cooperativas. Por decir algo, hay una cooperativa grande del sector justicia que se llama Juriscop, que esa es una cooperativa que, donde pues Azonal Judicial tiene una buena, digamos, participación. Hay otra que se creó por parte de los sindicatos, de unos sindicatos que se llama Conal de Justicia, que también es una cooperativa, digamos, que crearon los sindicatos. Y así sucesivamente hay muchas cooperativas donde les prestan para vivienda, donde les prestan, pero lo hacen desde el cooperativismo. Ellos pueden hacerlo como sindicato. ¿Por qué? Porque la ley los permite. ¿Qué pueden hacer también? Cajas de ahorro. Pueden hacer préstamos y auxilios mutuos, pueden hacer entonces, crear un sistema de préstamos para prestarle al trabajador dinero en condiciones, digamos, más favorables que las que pueda prestar un banco o un particular.
pueden ellos hacer escuelas y dar allí la información que pues ellos consideren. Obviamente que estas escuelas pues tendrán que tener los avales y los permisos correspondientes. Pueden crear bibliotecas, pueden crear institutos técnicos o de habilitación profesional, ¿sí? Pueden crear oficinas de empleo o de colocación, pueden crear hospitales, pueden crear EPS, pueden construir campos de experimentación o de deportes, pueden hacer también temas culturales, pueden crear unidades familiares. Hay sindicatos que tienen muy buen brazo económico y tienen zonas donde construyen y les dan a sus afiliados unas condiciones muy favorables para la compra de vivienda. Aquí hubo sindicatos que tenían unas especies de depósitos de alimentos. Entonces lo que hacía el sindicato era que compraba granos, arroz, lentejas, cosas de esas, como una tienda de abarrotes, pero era para los afiliados. Entonces, digamos, una libra de arroz para el afiliado valía 100 pesos, pero para el de la calle valía 120 pesos o 130. De tal manera que allí el afiliado podía ir a hacer mercado y pues el sindicato, digamos, claro, que quedaba con una parte para poder administrar, pero casi que lo que hacía era a costo. Lo mismo con hospitales, con centros de recreación. Hay sindicatos que tienen centros de recreación, que tienen casinos, que tienen restaurantes para los trabajadores. Por decir algo, si aquí en la Universidad de Santo Tomás hubiera un sindicato, entonces el sindicato podría decir, bueno, señor rector, el sindicato de la USTA Colombia, no sé, Unión de Trabajadores de la Universidad de Santo Tomás, USTA Sintrausta, por decir algo, necesitamos que nos dé la cafetería o el restaurante para nosotros administrarlo como sindicato, y entonces el almuerzo ya no va a valer 15.000 pesos, sino que va a valer 8.000, y la comida va a ser buena, etcétera, etcétera. Así es que entonces funciona un poco los sindicatos de acuerdo con las funciones y las facultades que tienen. Otro de las funciones que tiene un sindicato es servir de intermediarios para la adquisición y distribución entre sus afiliados de artículos de consumo, materias primas y elementos de trabajo a precio de costo, ¿cierto? Ellos a veces lo que hacen es crear, convenios con almacenes de cadena cuando se tiene un número alto de afiliados. Hay sindicatos con 280.000 trabajadores afiliados como FECODE, o hay sindicatos de 5.000, de 6.000, de 1.000, de 800, de 200 afiliados, y pues van no sé, a los Éxitos, a los almacenes de cadena, y allí hacen convenios para que el trabajador afiliado tenga algunos descuentos y demás. O también hay sindicatos que han creado como almacenes de electrodomésticos, nevera, lavadoras, muebles, todas esas cosas. Entonces el afiliado allí va a tener un descuento importante por ser, digamos, afiliado al sindicato. Esa es la condición de afiliado. Bien, y dice también entonces el mismo código que pueden adquirir a cualquier título y poseer los bienes inmuebles y muebles que requieran para el ejercicio de sus actividades. Quiere decir que el sindicato puede entonces adquirir bienes como hoteles. Por decir algo, la CGT en Bogotá tiene un hotel en Teusaquillo, un hotel pequeño muy bonito, un hotel boutique. No es barato, pero es un hotel muy bueno. Y lo que pasa es que allí llegan entonces los trabajadores, y si la noche cuesta 320.000 pesos, entonces al trabajador le cuesta 100.000 pesos, ¿cierto? Ese es el beneficio que tiene, digamos, el trabajador por tener este hotel. Hay unos sindicatos, por ser algo en México, el SUTEIN de México, el Sindicato Unitario de Trabajadores de México, que
tiene unas cosas que se llaman las casas del sindicalista y otras que se llaman las casas del servidor público, que son unas especies de hoteles donde hay piscina, donde hay rehabilitación, es una especie de club a donde van los trabajadores a recrearse, a pasar un rato agradable en familia, etcétera, etcétera. Y para eso entonces es que los sindicatos pueden adquirir bienes y servicios. Bien. Vamos a dejar por ahí entonces nos veríamos el próximo martes, ya a las 7:30, perdón, el próximo jueves, ese sí normal a las 8 de la mañana, por vía otra vez acá, pero lo voy a hacer desde la casa. Y continuamos entonces ya con este tema ya terminamos lo de las funciones y arrancamos ya cómo se crea, cómo se funda un sindicato para que empecemos a revisar los temas de la fundación y los estatutos del sindicato. Entonces, espero que las próximas sesiones no nos pase lo que nos ha pasado hoy con ese tema de la internet, pero bueno, son cosas que pasan y pues lastimosamente eso es lo que sucede. Entonces, nada, dejamos por hoy y nos vemos el próximo jueves. Gracias, Listo, profe, profe. muchas gracias. Listo, profe. Listo, vale. Gracias, profe. Chao.